con algunos temas básicos. Ahí debería haberse iniciado la grabación, entonces la mayoría deberían estar viendo el PowerPoint. Por ahora igual, para que no te preocupes si no te cargó bien, no hay nada muy importante. Siempre tratamos de dejar la bibliografía que utilizamos para preparar el PowerPoint para que puedan ir a esos manuales, para que puedan ir a esos libros a recuperar estas cuestiones. Macro es una materia que generalmente la bibliografía varía muchísimo según cada cátedra, pero al fin y al cabo hay 3 libros, 3 manuales, 3 guías de texto muy claves que dicen todas en términos generales lo mismo, que son el Blanchard. Los 3 libros se llaman Macroeconomía de Blanchard, Pérez Henry y Parmas, Macroeconomía de Ormond y Fisher o Macroeconomía de Mankiw. Son los 3 libros principales que se utilizan. Yo me gusta más el Blanchard por una cuestión personal, por una cuestión de la cátedra en la que yo lo cursé, que era la cátedra de Mario Damil, de Darío Rossignolo en particular. Se utiliza más que nada el Blanchard y las notas de clase que van pasando. Esta presentación la preparamos también con la guía teórica de Mario Damil, que es justamente para la cátedra de Darío Rossignol. De todas formas, aplica para todas las demás, ¿no? Es simplemente una forma de comunicar lo que van a estar dando. La clase pasada hicimos una presentación muy general de toda la materia, recuperando los temas principales de economía que se ven en economía del CBC. Algunos son muy básicos, pero hay algunos que sirven como un buen piso para entrar de lleno a macro con conocimientos previos y que no haya cosas que nos sorprendan y nos agarren a trasmano. No hay nada que sea fundamental, todo se revé, todo se puede aprender, pero siempre es mejor entrar con un piso más alto. Un paréntesis, si se ve muy pequeño lo del PowerPoint, lo pongo en modo presentación. Yo lo tengo así por comodidad propia de que me gusta ir yendo y viniendo en las diapositivas. Pero si se ve chiquito o no se ve, me abren el micrófono, me avisan y lo pongo en modo presentación. Bien, esta clase la idea es avanzar un poco sin meterse de lleno en nada tan nuevo, sino que empezar a explorar algunos conceptos básicos de nuevo, un poco más profundizados que la clase pasada, un poco más de lleno en lo que ya es macroeconomía sin recuperar cosas de economía del CBC. En ese sentido hay algunas cosas que tal vez ya saben, que recuerdan si estuvieron en la clase pasada, algunas cosas que vimos por arriba y otras que no. En ese sentido, bueno, lo del circuito económico simple, ahora lo vamos a pasar, es una presentación muy breve sobre cómo funciona la economía. Bueno, vamos a meternos de lleno. Primer tema, circuito económico simple. ¿Qué es esto? Es algo que se ve en economía del CBC, en algunas cátedras, es algo que se ve en economía del secundario, incluso si fueron a una secundaria que tienen economía. Yo no lo vi, pero hay algunas cátedras de macro que también lo laburan y si no después en un montón de materias se termina entendiendo, porque básicamente lo que nos muestra es graficado en un marco conceptual, en un grafiquito muy sencillo, cómo es el flujo de la renta. Esto también se llama flujo circular de la renta, depende de quién lo vea, son nombres, son sinónimos al fin y al cabo, e implican 2 entes principales, 2 agentes económicos principales que son los que históricamente se trabajan como los 2 agentes de una economía de mercado, ¿no? La unidad de consumo, que son familias, y la unidad de producción, que son las empresas. Esto se puede ampliar, este gráfico usualmente después se complejiza un poco más y se incluye al Estado como un tercer agente económico fundamental que está en otro nivel, ¿no? Las unidades de consumo y las familias dialogan entre sí a una misma escala. Digo, las unidades de consumo, vale la redundancia, compran lo que producen las empresas y a su vez brindan trabajo a las empresas, ¿no? En ese sentido es un círculo. Acá está muy bien expresado cómo es esta dinámica circular del circuito económico simple o del flujo circular de la renta. Básicamente es eso, hay factores de producción, que en este caso el más importante es el trabajo, que lo brindan las familias. Digo, las familias son al fin y al cabo los trabajadores o las trabajadoras que van a las empresas, y estas empresas le brindan un salario, por un lado, que este salario vuelve a las empresas en forma de la compra de sus productos. Y así la economía circula en ese eje, ¿no? No es nada muy complicado, peor. Después, como decía antes, se le puede incorporar el Estado, que el Estado puede comprarle cosas a las empresas, puede emplear a las familias, pero al fin y al cabo tiene un rol superior al mercado, un rol superior a esta dinámica, que es que tiene rigor, tiene la legitimidad necesaria para poder intervenir desde arriba. Digo, el Estado puede decirle a una empresa, vos me tenés que pagar impuestos.
y una familia no puede decirle a la empresa, vos me tenés que pagar impuestos. Es una cuestión más de legitimidad, de política, de que bueno, así se está estructurada la sociedad hoy en día. Pero al fin y al cabo lo que nos importa más a nosotros es la forma en la que circula la renta en una economía de mercado típica como puede ser la Argentina. Acá ya viene una cuestión más también de los pilares del análisis de la macro, que es como decíamos la vez pasada, la macroeconomía, o como la vemos nosotros en esta materia, se basa en modelos, ¿no? Se basa en análisis de la realidad, análisis simplificados de la realidad, porque analizar la realidad, analizar 45 millones de consumidores que tiene la economía argentina es muy difícil, y mucho más si pensamos la economía global, ¿no? Entonces a partir de eso se ejecutan modelos que contemplan leyes que algún economista o alguna economista descubrieron y dicen que así funciona. Estos modelos incorporan diferentes tipos de mercados. En general, en macroeconomía vemos tres mercados principales, si no se me escapa ninguno, que son el mercado de bienes por un lado, el mercado de dinero por el otro, y el mercado de trabajo, el mercado laboral como uno tercero, que será un poco después. ¿Qué es esta idea de mercado de bienes? Bueno, es bastante intuitiva, pero básicamente un mercado es una figura abstracta, ¿no? Donde se ponen en contacto la oferta con la demanda. Al ponerse en contacto la oferta con la demanda, se generan todos esos mecanismos que conocemos. Acá hay una cuestión que no está desarrollada en el PowerPoint, pero es importante, y algunos cursos más que en otros se ve, que es esta idea de, bueno, los supuestos de un mercado. No recuerdo si se analiza de lleno cuáles son las condiciones para un mercado perfecto, tampoco vienen tanto del caso, pero lo que sí es importante es que generalmente, excepto que el modelo diga lo contrario, esto cuando Gonza trabaje el primer modelo que vamos a analizar hoy, supongo que lo va a decir, pero es esta idea de que nos paramos desde un lado en el cual consideramos que hay una economía de mercado, por un lado, es decir, una economía capitalista propiamente dicha, y que se rige por unos términos de competencia no perfecta, pero casi perfecta. Suponemos que es un mercado de tipo walrasiano, se denomina. ¿Qué implica este mercado de tipo walrasiano? Bueno, primero lo teorizó un tipo que se llamaba León, si no me equivoco, Walras, hace bastante tiempo, que planteaba esta idea que después Smith toma como la mano invisible, que él llamó subastador o rematador walrasiano. Este rematador walrasiano es un tipo, es una imagen conceptual, es supuestamente un tipo que justamente cumple ese rol de martillero, de rematador, en el cual vigila toda la economía, la observa desde arriba y la pone en confrontación a los oferentes y a los demandantes, a los compradores y los vendedores. Entonces, si se quiere vender este celular, por ejemplo, hay un solo celular, entonces el rematador walrasiano dice, se pone en venta este celular, ¿cuánto damos? Y se arma esa imagen que todos tenemos de cuánto, de un remate, ¿no? Digo, yo doy 5 pesos, yo doy 10 pesos, y el rematador walrasiano espera a que se diga el último precio hasta que haya un último precio que se pone en jaque y a partir de eso se define el precio final. Perdón, voy a cerrar un toque WhatsApp. Ahí está. Entonces, esta idea del rematador walrasiano, como decía, puede no ser trascendental, pero sí es importante para tenerla en cuenta como uno de los supuestos en los cuales vamos a operar en estos mercados. Nosotros decimos que la oferta y la demanda juegan en una cierta libertad de mercado, por ejemplo, en el mercado de bienes. Entran en juego la oferta y la demanda y cierran en un punto de equilibrio en el cual define el precio. Esto después se va a profundizar, pero es a modo relativamente introductorio. Bueno, primero este mercado de bienes va a ser el primero que vamos a analizar, que después lo vamos a ver en profundidad, como estoy diciendo, y va a ser la base para el modelo MKS, que es el modelo keynesiano simple, que entiendo que es el primero que se ve. Después va a ser la base también para el modelo ISLM, que es como el modelo de la macro 1, de macro 1, es el modelo en el cual se ponen en jaque todas esas cuestiones y que entra en combinación con el mercado de dinero, pues. Y también con el mercado de trabajo, pero faltan bastantes clases para que entre todo eso en juego. Acá hay otro concepto que es lo de tiempo de análisis, que es también va a acompañarnos en toda la materia, en toda la presentación de diferentes modelos, que es la idea de el corto, el mediano y el largo plazo. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente en qué dimensión temporal operan los modelos. En el corto plazo decimos que es
es cómo reaccionan las cosas cuando yo como economista, yo como hacedor de política económica intervengo. Es decir, el ministro de Economía decide invertir 40.000 millones de pesos en la economía. Bueno, ¿cómo opera la economía en los primeros 2 meses, en los primeros 3 meses? Hasta que todo se ajusta y todo vuelve a una cierta normalidad, es el corto plazo. Lo que diferencia el corto del mediano plazo es que en el mediano plazo siempre tendemos al equilibrio, siempre llegamos a un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, que es loco, también es un concepto que es clave en la macro y en la economía en general, pero que es muy raro, también llamado punto de equilibrio natural, el punto natural de la economía. Después se desarrollan un montón de variables en ese contexto. Es un punto en el cual todas las curvas se equipararon, para ponerlo en ese punto, ¿no? Todas las curvas coincidieron, chocaron y llegaron a un punto en el cual no deberían moverse. Bueno, ahí cuando llegamos a esa situación decimos que llegamos al mediano plazo. Entonces, es muy diferente el efecto que tienen las políticas y el efecto que tienen las políticas en los modelos. Cómo analizan los modelos de la realidad para el corto plazo, para el mediano plazo. Y el largo plazo, por otro lado, está mucho más allá. Es una cuestión mucho más en el fondo, que casi no se ve, que ninguno de los modelos que vemos en macro apunta a largo plazo. Simplemente en algunas cátedras se ve al final de la materia como una cuestión de desarrollo económico. En el largo plazo es en el momento en el cual hay que pensar políticas hacia el futuro, para las próximas generaciones, etc. Keynes, el famoso economista inglés, decía que en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Y con eso el chabón es una idea muy gráfica, por lo menos a mí me parece una idea muy gráfica de qué es el largo plazo, ¿no? Es para nuestros hijos. Bien, este primer modelo que vamos a analizar, este modelo de keynesiano simple, el MKS, se ejecuta y aplica para el corto plazo. Y parte de una idea central que es el Producto Bruto Interno, parte de una idea central que es el análisis de la riqueza, el análisis del PBI. Entonces, antes de meternos en el modelo y que venga Gonza a laburarlo, vamos a tomar un par de conceptos previos. Esto es una profundización de lo que vimos en la clase pasada de las cuentas nacionales. Básicamente las cuentas nacionales son ese sector de la economía que se encarga de analizar y de medir todos los indicadores económicos. Es decir, es de público conocimiento que hoy en día para hacer política económica es necesario tener los datos. Digo, si yo quiero operar, primero, directamente para saber cuáles son los problemas en una economía, tengo que tener datos. Digo, si un estudio me dice que hay un 30% de desempleo, es claro que tengo un problema con el desempleo. Tengo que hacer algo, tengo que realizar políticas para disminuir el desempleo de la economía. Y eso simplemente lo podemos saber a partir de la medición de datos. Estos datos generalmente se sacan de encuestas. Está la más famosa, la más recurrente, la más utilizada es la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, a partir de la cual se obtiene un montón de la información con la que elaboramos. Entonces, a partir de ahí hay un montón de datos, un montón de informaciones diferentes, más específicas o más generales, y la primera, la que todos, por más que estudiemos o no una ciencia económica, por más que tengamos 15, 30 años, lo que seamos, el concepto de PBI, de Producto Bruto Interno, está en boca de todos, ¿no? Como que está muy latente en los medios, en los diarios, en las noticias, en cualquier lado el PBI está ahí. Y nosotros siempre asumimos que el PBI mide la riqueza nacional. Digo, un país que tiene mucho PBI, que crece 10% anual en su PBI, es un país que le está yendo bien. Y todos asumimos eso. Obviamente tiene sus implicancias y tiene sus triquiñuelas, hashtag, de que, bueno, hasta qué punto el PBI mide ciertas cosas y hasta qué punto se le asignan más valor de lo que en realidad representa. Un poco lo decíamos en la clase pasada. Pero no importa, nosotros lo vamos a tomar como un dato muy importante, tanto el PBI como el PBI per cápita, porque es justamente el indicador de todo lo que se produce en un año en un país. Es decir, todo lo que todos los residentes de Argentina produjimos y generamos en un año, lo medimos en el Producto Bruto Interno. Entonces nos damos cuenta que es un dato importante. Para un montón de cosas es importante, para un montón de cosas no. Si vemos que el Producto Bruto Interno está creciendo a un 6-7% anual, es un dato relevante y nos dice muchas cosas. Ahora, si vemos que el PBI por cápita es de $15.000, tal vez nos dice menos cosas. Porque es un número al aire y porque es muy fácil caer en la lógica de decir, el PBI per cápita, entonces, si es $15.000, significa que todos generamos riqueza por $15.000. Y no es así. La desigualdad después
no se mide con el PBI, se mide con otros indicadores. Esas son las partes más contradictorias, más que le podemos rebuscar. Pero bueno, vamos a estudiar un poco entonces las diferentes variables y las diferentes formas de expresar el PBI que existen. Porque, como decíamos antes, el PBI está en boca de todos, está en todas las noticias, pero tiene un montón de pequeñeces que eso sí que ya no se analiza en general, sino que nosotras, como estudiantes de ciencias económicas, nos interesan y nos parece importante destacar. Primero, como decíamos en la clase pasada, hay tres formas de medir el Producto Bruto. Por el producto, por el gasto, por la demanda, en realidad por el gasto o por el ingreso. No nos importa mucho más que saberlo y que saber que en la teoría después eso se pueden fijar bien en los manuales, pero la forma de medir por estas tres formas distintas de medir el producto nos permiten después analizar cosas diferentes a partir de esa medición y enfocarnos en diferentes cuestiones. No viene al caso. Lo que sí viene al caso es las diferentes formas de medirlo y los diferentes tipos de variables que se pueden tomar en cuenta. Entonces, primero, concepto básico, diferencia entre neto y bruto. Una cosa es el Producto Bruto interno y otra cosa es el Producto Neto interno, el PNI, ¿no? El PNI no se escucha, no es tan famoso como su primo cercano PBI, pero aún así a nosotros sí nos importa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta sigla que denominamos ACKF, que es la asignación por consumo de capital fijo. Y simboliza básicamente la depreciación de las máquinas. Es decir, yo como dueño de una empresa sé que mi máquina para producir lapiceras al cabo de 20 años se rompe. Entonces, si yo sé que esa máquina vale 100 pesos y en 20 años se rompe, yo sé que teóricamente debería estar restándole 5 pesos por año, ¿no? 5 por 20, 100, entonces yo esa pérdida, esa depreciación de mi máquina no la quiero costear, no quiero perderla, entonces se la agrego al precio final de los productos, para ponerlo como un ejemplo micro. Eso medido en valores agregados, eso medido para toda la economía, representa la asignación por consumo de capital fijo, representa cómo se consume el capital fijo que tenemos. Conste, valga decir que el capital fijo son los bienes de capital, son los bienes que se utilizan para fabricar bienes, es decir, principalmente las máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, lo bruto es la suma entre el producto neto más la depreciación del capital, es decir, el producto bruto, cuando hablamos de PBI ya damos por hecho, ya incorporamos la noción de ACKF. Primer punto. Segundo punto, una diferencia que solo la vamos a nombrar porque es un embrollo y no tiene mucho sentido. Después, recuerden que todo esto lo pueden preguntar, me pueden preguntar por privado a mí o a Gonza, o lo pueden mandar por el grupo, mucho mejor, así nos lo respondemos entre todos, que es esta diferencia entre a precio de mercado y a costo de factores. No importa. Básicamente, lo único que hay que saber es que es diferente el precio en el cual efectivamente se producen las cosas, el costo que tiene para un empresario fabricar una lapicera y el precio al cual lo pone en el mercado. La principal diferencia son los impuestos. Hay impuestos que no le cobran al tipo cuando fabrica, pero sí que se le cobran a nosotros como consumidores. Por ejemplo, el IVA, ese 21% que se cobra al consumo. No viene al caso. A precios de mercado implica este impuesto, a costo de factores no lo implica. Tercera diferencia que sí es clave es la diferencia entre a precios corrientes y a precios constantes. Todo esto lo pensamos en función del PBI, ¿no? Pero aplica para un montón de variables. El PBI nominal y el PBI real. Y eso es una diferencia clave y súper clave para nuestro país incluso. Generalmente cuando medimos la riqueza, la riqueza que se genera en un entorno, tiene dos componentes principales, ¿no? Tiene la cantidad, yo produzco 40 lapiceras, y el precio, que es la forma de medir un montón de cosas que están implícitas dentro del concepto precio. La calidad, los materiales con los que se fabricó, el uso, la moda que tiene, un montón de componentes que están implícitos bajo la denominación precio. Entonces, yo produzco 40 lapiceras y sale $1 cada una, generé 40 pesos de riqueza. Yo produzco 40 lapiceras de oro y salían $500 cada uno, hice una cuenta difícil, son $20.000 que produje de riqueza. Un montón de dinero, ¿no? Entonces, por más que haya producido 40 lapiceras, en los dos casos, hay uno de estos empresarios o uno de estos ejemplos que genera mucho más riqueza.
Y ahí es claro el ejemplo y es clara la diferencia de riqueza. Ahora, si yo en el año base, en el año cero, vamos a decir, vamos a un ejemplo claro, en el 2015 producía 40 lapiceras y las vendía a $1, esta lapicera, y esta misma lapicera en el año 2020 produzco 40 de estas, pero las vendo a $10, la riqueza que se generó, al fin y al cabo no aumentó. Yo sigo produciendo 40 de estas lapiceras. Y hay un factor engañoso que acá es donde entra lo importante que es en Argentina, que es esta idea de la inflación. La inflación nos puede hacer, en lo abstracto, inflarnos el precio, inflarnos la riqueza total generada, pero al fin y al cabo nos está engañando. Y simplemente por esta cuestión de precio nos estamos comiendo la madre de que producimos más, cuando eso no pasa. Digo, si vos mirás el Producto Bruto Nominal a precios corrientes, es decir, contemplando la evolución de la inflación, del aumento de precios, y mirás la evolución de Argentina entre 2001 y 2020, el salto es abismal. Digo, cómo aumenta el PBI nominal de Argentina es altísimo. Y eso no significa, y todos los años aumenta. Y en realidad sabemos que en 2008 y 2009 hubo una crisis, que en 2011 el PBI cayó, que en 2016 el PBI cayó, que cayó la riqueza generada en esos años, pero como hubo tanta inflación, como hubo, no sé, no voy a decir números mentirosos, pero digo, hace años que tenemos un 30, 40, 50% de inflación anual, el Producto Bruto medido a precios constantes, a precios corrientes, perdón, a precios nominales, aumenta. Y termina mintiéndonos sobre qué es lo que queremos ver. ¿Se entiende? Creo que me embrollé un poco, pero básicamente la diferencia entre nominal y real es esa. Lo nominal es a precios corrientes, a precios de hoy, a vivo, y lo constante toma un año de base. Toma todo lo que se produjo en 2020 a precios de 2001, por ejemplo. Luis, ¿me escuchás? ¿Te puedo hacer una consulta con esto que acabas de mencionar? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sucede esto de las lapiceras, que se venden las mismas lapiceras a un precio mayor, pero estamos en un país que no hay inflación, o sea que no se justifica este aumento por inflación? ¿Sería un aumento? ¿Se puede considerar como un aumento efectivo de esto, del PBI? Bueno, bien buscado lo que pregunto. No, se entiende perfecto. Sí, o sea, en realidad el objetivo del PBI es mirar la riqueza que se genera, ¿no? Entonces, si de repente las lapiceras, esto después se ve más profundamente en cuentas nacionales, pero desde mi punto de vista es un tema re interesante, ¿no? Entonces, si esta lapicera, al cabo de 5 años, en un país que no hubo inflación, como decimos, hubo, no sé, una cuestión ficticia, hubo 0% de inflación y estas lapiceras subieron de precio, pero todos los demás productos no, significa que esta lapicera tiene más valor en esa economía. Significa que en esa economía, por más que todo se mantuvo constante, subió el precio de la lapicera, de justo esta Bic, porque la gente decimos que valora más esta lapicera, que la quiere más. Entonces, al fin y al cabo, la riqueza que lleva dentro esta lapicera y la riqueza que lleva dentro la producción de esta lapicera aumentó. Porque aumentó comparativamente a todo el resto. El ejemplo que yo ponía, que fui medio confuso al respecto, es una situación en la que todos los precios aumentan. Entonces, no es que esta lapicera vale más, sino que la moneda vale menos, en cierto sentido. Sino que todo vale más, entonces al fin y al cabo, nada vale más. ¿Te respondí más o menos? Sí, clarísimo, gracias. De una. Es interesante eso. Después, creo que en macro no se ve mucho, pero es toda la concepción del valor y todo lo que implica el valor, ¿no? Hay mucho escrito de esto, bueno. Bien. Por último, la última diferenciación que vamos a hacer entre producto, entre tipos de PBI, es entre interno y nacional. Más adelante, para la próxima clase, voy a preparar un buen cuadrito con todas estas diferenciaciones explicitadas para que sea más lindo a la vista. Este PowerPoint lo hicimos medio a las apuradas. Entonces, la diferencia entre interno y nacional es muy simple. El Producto Bruto Interno, el famoso PBI, mide todo lo que se produjo en un año dentro de los límites del territorio tomado. Es decir, el PBI de Argentina es 400.000 millones de dólares. Significa que 400.000 millones de dólares se produjeron dentro del territorio nacional. Ahora, dentro de esos 400.000 millones de dólares, hay un porcentaje que probablemente, y que efectivamente, no fue producido por empresas nacionales. Qué sé yo, vino Shell y se puso a explotar el petróleo que hay en la Patagonia y produjo X cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero, Shell agarra y se la lleva de Argentina y se la lleva para Estados Unidos. Digo, la lleva, para Estados Unidos no sé, para Holanda, donde sea. Para la casa matriz del dueño de Shell.
de la empresa Shell. Entonces, esa riqueza que se produjo en Argentina, no la producieron, no fue generada por argentinos ni por argentinas. Entonces, esa riqueza, aunque pueda ser contemplada dentro del PBI, es algo medio polémico, medio ficcional. Si la miramos a partir del PBN, que es el Producto Bruto Nacional, esa riqueza no está contemplada. Y todo esto que se genera, el PBN entonces es la riqueza que genera no dentro de un territorio nacional, sino mirada a partir del origen, del agente económico, de cuál es el origen nacional del agente económico que la generó. Si la produjo una empresa yanqui, una empresa brasilera, lo que fuera, no cuenta para el PBI de Argentina, no cuenta, para el PBN de Argentina, sino que cuenta para el PBN del país de origen, sea Estados Unidos, sea Brasil. Yo no tengo el dato de cuál es la diferencia entre el PBI y el PBN argentino. Hace un tiempo lo había buscado y no lo encontré. Ahí habría que hacer una información más profunda, una búsqueda más profunda, a ver dónde carajo está el dato del PBN argentino. Pero en general en la mayoría de países es más o menos parecido. Probablemente en Argentina sea menor el Producto Bruto Interno que el Producto Bruto Nacional, porque hay muchas más empresas que explotan en Argentina que empresas argentinas que explotan afuera. Pero por ejemplo Estados Unidos, a diferencia de lo que uno cree, tiene un Producto Bruto Interno y un Producto Bruto Nacional más o menos parecidos. Digo, hay muchas empresas que explotan, muchas empresas asiáticas, muchas empresas europeas que explotan en Estados Unidos, a la vez que hay muchas empresas estadounidenses que explotan afuera. Este flujo de ingresos de capitales y dinero líquido que entra y sale de los países, lo medimos a partir de un indicador que llamamos INFE o INRE o INFRE, hay un montón de denominaciones, que es el ingreso neto de los factores del exterior. Como su nombre dice, es este juego entre la plata, la liquidez que salió, los capitales que salieron y los capitales que entraron. Entonces, a modo de resumen, estas son las características y las cuestiones más rebuscadas que pueden analizarse a partir del PBI. El PBI puede tomar otras formas, puede transformarse en Producto Bruto Nacional, puede medirse a precios constantes o a precios corrientes, puede medirse en valores netos, puede medirse en valores brutos, etc. El que más vamos a usar nosotros, el que más se usa para medir la riqueza de un país, mentira, está mal dicho el que más se usa, pero el que más se usa en macro, el que más cierta vericidad está mal dicho, cierta realidad representa es el Producto Bruto a precios reales. Un país que tiene tanta inflación como Argentina no podés tomar el aumento de precios como un aumento de riqueza porque te va a dar todo erróneo. Entonces lo medís. Y también si lo mirás en dólares es medio falso, porque las devaluaciones a veces disminuyen mucho el valor de la moneda y te hacen que el PBI baje, pero en la vida real, representado en la realidad, la riqueza general del país no disminuyó tanto. Ahí también entra en juego otra diferenciación, que es el producto nominal o el producto a PPA, que es por paridad, a paridad de precios. Que eso no viene al caso, si quieren después lo vemos, pero es complicado el tema. Bien. Por último, para ya ir cerrando mi parte y dejarlo a Gonza, que creo que no está por ahí, pero debería estar entrando unos minutos, viene un tema que es completamente nuevo, que es el modelo de las tres derechas. Entiendo que seguramente algunos de ustedes ya lo vieron, algunas probablemente no lo hayan visto en su cátedra, pero lo van a ver. Y tiene su importancia, también se llama marco de consistencia, y es, en cierto sentido, una forma de medir la riqueza que se genera. No de medir la riqueza generada, sino de analizar el equilibrio, como dice acá, el equilibrio del mercado de bienes, el equilibrio de una economía. Y parte de una base que tiene mucho sentido lógico, que es, no sé, una economía está en 0 pesos, y por más que entren y salgan cuestiones, al fin y al cabo tiene que haber una igualdad contable, tiene que haber una igualdad tal para la cual se mantenga. Ahora vamos a ver a qué me refiero bien. Incorporamos dos conceptos acá, que es el concepto de ahorro y la relación entre el ahorro y la inversión, y un sector externo que después lo vamos a volver a sacar, porque recién lo abrimos la economía más adelante, pero que acá sí lo incorporamos, que es las relaciones de Argentina, en este caso, o del país tomado, con el resto del mundo. Partimos de la ecuación fundamental. La ecuación macroeconómica fundamental es la ecuación con la cual medimos la riqueza generada, o sea, el PBI, que es que el producto, I, Z, tiene un montón de denominaciones, es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público,
más las exportaciones menos las importaciones. A esa ecuación voy rápido con todo este desarrollo algebraico, después lo pueden encontrar en los libros, pero tampoco es muy complicado. Le restamos los impuestos. ¿Por qué le restamos los impuestos? Porque estamos tratando de ver los ahorros, y los ahorros hay que restarle lo que nos cobran. Restamos los impuestos a ambos términos para no alterar esta igualdad. Y asumimos que esta S representa el ahorro. Estos ahorros son igual a los ingresos, ahí, la riqueza, menos los impuestos, menos el consumo. Es decir, lo que nos queda en la billetera después de haber pagado todas las tarifas y de haber consumido todo lo que queríamos. Realizamos todo esto, pasamos el consumo para este lado y nos queda de este lado, ya van viendo que nos queda la S, la saves, el ahorro, igual a todo esto. Seguimos operando un poquito, representamos la S, nos queda esto, rodeamos los términos y llegamos a esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que los ahorros menos la inversión, por un lado, o sea, todo lo que ahorra el sector privado, recordemos que esto apunta al sector privado siempre, ¿no? Todo lo que ahorra el sector privado menos lo que invierte, es decir, lo que le sobra en la billetera posta después de haber hecho todo lo que quería, más el ahorro del sector público. El ahorro del sector público está representado por los impuestos menos el gasto público. Valga la aclaración acá que representamos que el sector público, la única forma de financiarse que tiene es a través de impuestos. La práctica tiene otras, puede tener empresas públicas, puede tener otras cosas, pero para el modelo de las tres brechas lo que decimos es que el sector público solo recibe dinero a partir de los impuestos. Entonces, lo que le queda en la billetera al fondo al Estado, impuestos menos gasto público, es el segundo componente. Y el tercer componente, que representa el sector externo, es un poco confuso, a mí me costó mucho tiempo entenderlo porque está raro, es importaciones menos exportaciones. ¿Por qué está al revés? ¿Por qué son importaciones menos exportaciones y no al revés? Porque está mirado desde el resto del mundo. Es decir, nos paramos afuera de Argentina y miramos lo que pasa. Es decir, nosotros como resto del mundo vemos cuánto le llevamos a Argentina, o sea M, o sea importaciones, y cuánto le compramos a Argentina, o sea X. Y esa es la billetera que le queda al resto del mundo. Entonces, lo importante acá es que partimos de que estas tres situaciones, de una situación de equilibrio en la cual todo está en cero. No ahorra ni el sector privado, que es lo primero, ni el sector público, que es lo segundo, ni el sector resto del mundo, que es el tercero. Entonces, esto es una igualdad que da en cero. Y tiene sentido pensarlo como una igualdad. Más allá de que en la práctica nunca va a dar cero, tiene sentido que en una situación en la cual no pasó nada, en la cual nos paramos en el año cero del mundo, o del país, esto sea así. Vamos a poner algunos ejemplos para graficarlo, para comprender mejor y aprender todo esto. Dos ejemplos. ¿Qué nos dice esto antes de pasar a los casos concretos? Bueno, nos muestra una cierta restricción presupuestaria este modelo de tres brechas, ¿no? Es un marco de consistencia en el cual una economía debe operar. Y es una igualdad contable, digo, esto es una cuestión que se da así. No, nunca esto va a ser diferente de cero, en la teoría, ¿no? Nunca va a variar de cero, siempre va a darse esta igualdad. Ahora, habiendo operado esto, nos dice bastantes cosas. Nos dice cómo tienen que ser el ahorro o el desahorro de estos diferentes sectores en una economía. Perdonen que me meto un segundo acá. Ahí va. Bien, entonces, primer caso. El sector privado, o sea, ahorro menos inversión, es positivo. Es decir, ahorro es más grande que la inversión. Pero el sector público es negativo. Es decir, está perdiendo plata. El sector público gasta más de lo que recibe en impuestos. Y suponemos que el resto del mundo está en cero. Está parejo, está equilibrado. ¿Cómo se traduce esto a palabras? Se traduce que el ahorro del sector privado está financiando el déficit del público. Es decir, si yo tengo 100 acá voy a tener indefectiblemente menos 100 para que esto dé 0, si esto es 0. Porque si no, me quedan 20 sobrando y 20 no es igual a 0 y la igualdad contable no se está cumpliendo de forma algebraica, lo vemos muy claro, digo, 20 no es igual a 0. Ahora, en la práctica, en la realidad, lo que viene a representar este modelo es que si yo tengo déficit público, es decir, si yo soy un Estado que está operando con déficit, que está gastando más de lo que le ingresa, va a haber que haber alguno de los otros dos sectores que me va a tener que prestar plata. En este primer ejemplo decimos que el sector privado le sobra, entonces el sector privado le está prestando plata al Estado, es decir, el Estado está emitiendo bonos, es una forma de tomar deuda, y el sector privado con sus restos que tiene se los está comprando y lo está financiando. ¿Se entiende?
Ahora, puede darse una situación distinta. Digo, puede darse una situación 2 en la cual el sector público no gasta más de lo que recibe, sino que está a cero, el sector privado está operando con déficit y el sector externo está operando con superávit. Es decir, importamos más de lo que exportamos. Pensándolo de otra manera, estamos con déficit, pero entran más capitales de los que se van. Ese es el punto. Entonces, ¿qué significa esto? Estas importaciones menos exportaciones, hay que pensarlo que también está en juego el capital acá. Son importaciones y exportaciones no solo del mercado de bienes, sino que también aplican al flujo de capitales. Entonces, nuestro sector privado de este país, de Argentina, vamos a decir, está en déficit, está invirtiendo $20 que no tiene, de menos. Digo, le faltan $20 con todo lo que invirtió. ¿Quién se los está prestando? Se los está prestando el resto del mundo. Es decir, hay un tipo, hay una empresa china que está exportando a la Argentina más de lo que importa. Entonces, con ese resto que tiene, ¿qué hace? Se lo presta al sector privado argentino y le dice, toma, construite una fábrica ahí. Y eso, bueno, nada, pues obviamente se lo devuelve, es un préstamo, qué sé yo, no viene a casa. ¿Se entiende el funcionamiento? Es decir, estas tres cuestiones siempre van a tener que dar iguales. Y a partir de ahí pueden encontrarse juegos y lo que nos sirve dentro de todo es para operar dentro de cierto marco de consistencia. Y para tener en cuenta que al fin y al cabo, siempre que alguien tiene déficit, hay alguien otro que está teniendo superávit. Bueno, si quieren pueden decirme si tienen alguna duda de lo que vimos hasta acá, si no, le voy a avisar a Gonza que ya estamos, que él puede venir a terminar con... Estoy acá, Luigi, ¿eh? Ah, está ahí Gonza, bien ahí, ¿Todo bien? todo en orden. Bueno, desde ya esto está siendo grabado, así que lo vamos a subir a YouTube. Pero bueno, lo dejo a Gonza que se presente su parte. De última, si le surge después la duda, se la hacen a él. La vas a ver responder seguro. Si querés, Gonza, vemos un toque de la cuestión burocrática de cómo corto la grabación y te dejo a vos hacerlo. Dale. A ver, La grabación se ha iniciado, genial. buenísimo. Entonces yo debería poder irme sin que romper nada. Bueno, nada, nos estaremos viendo el sábado que viene. De última hablamos por el grupo si tienen alguna duda. Recuerden que la clase va a seguir siendo grabada y subida. Así que nada, lo dejo avanzar con esto. Hasta luego. Buenísimo. Bueno, Espero que no se corte todo cuando haga esto. no creo. Bien, excelente. Bueno, ¿cómo andan? Me perdí un poco la primera parte, pero entiendo que, bueno, Luigi ya les comentó un poco toda la parte del flujo circular de la renta o el circuito económico, la parte más de el modelo de las tres brechas, y pudieron ver un poquito eh, qué onda macro, ¿no? Como materia más en general, repasando un poco algunos contenidos. Primero, si no me conocen, soy Gonza, también estudio economía, me estoy por recibir. Y nada, eso, voy a estar dando con Luigi las distintas clases, así que nada, cualquier duda me pueden preguntar ahí por el grupo. Em, si hay alguna duda después de la parte anterior, también pueden decirlo. Bueno, arranco un poco con esto, digamos, dado que varios habían visto ya, nos habían comentado por el grupo el modelo de las tres brechas, lo vimos antes de ver la composición del PBI, que en realidad son dos temas que no sé si Luis ya lo aclaró esto, pero se suele ver primero la composición del PBI, por lo menos así está en el Blanchard, en el Dortmund y Fisher, en los distintos manuales y en la gran mayoría de los cursos de macro, pero bueno, hay algunos que nos avisaron que no habían llegado a ver todavía composición del PBI, es algo bastante central en cualquier materia de macro, tanto para macroeconomía 1 como para los que estén para macroeconomía y política macroeconómica. Pero es un tema que si no lo vieron lo van a ver la semana que viene, así que les va a servir bastante esta introducción para estar bastante más en tema. Primero, generalmente lo que se suele hacer es en los modelos macroeconómicos y microeconómicos también,
seguramente en economía del CBC se dieron cuenta, pero vieron que nosotros partimos de una situación en la que empezamos a analizar primero una economía sin gobierno y sin sector externo, sin comercio internacional, y después vamos agregando las distintas variantes y los distintos sectores para hacer un ejercicio de simplificación, ¿no? Todo modelo es un ejercicio de simplificación de la realidad. No es que esto que estamos escribiendo es exactamente la realidad, pero nos es útil para pensar la realidad. Entonces, cuando hacemos este proceso de simplificación, partimos de una base en la que entendemos eh, que tenemos una economía sin gobierno y sin comercio internacional. Acá yo ya partí de la situación en la que tenemos gobierno, así nos ahorramos ese paso y ya en esta clase podemos ver cuáles son tres de las principales variables macroeconómicas que vamos a estudiar a lo largo del curso. Entonces, primero que nada, composición del PBI, ¿no? Seguramente antes habrán visto con Luigi un poco cómo se miden las cuentas nacionales, el rol del PBI, etcétera. Pero vamos a ver cuáles son los componentes desagregados que incluyen a lo que solemos decir PBI. Acá tenemos la ecuación macroeconómica fundamental. No sé si se ve mi cursor, me parece que no. Ah, puedo escribir acá. Qué lindo. Perdón, nunca usé esto. Em, ¿Me ven ahí el cursor? Si alguien quiere desmutearse y decirme, de bueno. Sí, 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 ahí se ve. Se ve mi nombre, ¿no? Sí. Bueno, raro. Eh, Perdón, estoy probando cosas. Porque siempre uso otra diapositiva. Bueno, otra plataforma. Bien, bueno, voy a usar esto entonces. Tenemos I igual consumo más inversión más gasto público, ¿no? ¿Qué nos representa esta ecuación? Es la que sabemos llamar la ecuación macroeconómica fundamental. Bueno, que el total del ingreso de una economía, ¿no? Que lo llamamos I, tiene que ser igual a cómo se distribuye ese ingreso, a cómo se... Este método se llama el método de la demanda final. ¿Cómo se demanda ese ingreso, no? Del total de lo producido, vamos a tener que las familias y el gobierno consumen, invierten y gastan. Entonces, para entender bien esto, porque quizás por ahora es muy abstracto, vamos a ir parte por parte. Primero el consumo, ¿no? El consumo es una variable muy importante en la macroeconomía porque dentro del PBI es el mayor componente en general, tanto en Argentina como en Latinoamérica, como en Estados Unidos. Ahí yo, a modo de ejemplo, saqué del Blanchard un poco esto, no sé si ven, pero el 70% de lo que produce Estados Unidos en el año 2007 es destinado a consumo, ¿no? Entonces, ¿qué fluctuación, cómo se mueva el consumo, impacta mucho en el PBI? Y el PBI es la principal variable económica que solemos utilizar para medir cuánto crece o decrece o cómo está la actividad económica en un país, ¿no? Estamos acostumbrados a leer en los diarios, cayó el PBI tanto por ciento en este año, o creció el PBI tanto por ciento. Bueno, el consumo nos habla mucho de eso. Con consumo nos referimos al consumo privado, al consumo que hacen las familias, ¿no? Cuando nosotros compramos, vamos al supermercado y compramos algo, hasta cuando lo que solemos consumir, digamos, es bastante sencillo en ese sentido. Son los bienes y servicios que consumen las familias. Eh, entonces, si las familias consumen más o consumen menos, va a impactar en la actividad económica del país. Porque cuando hay menos Una consumo... pregunta, discúlpame que te interrumpa, te corto yo. Sí, Por ejemplo, si una empresa mayorista le vende productos a un supermercado, eso no entra dentro del consumo, porque no sería consumo de familia, sino hasta el momento que la familia compra el precio final en el super, por así decirlo. perdón, se te escuchó muy mal, cuando una empresa mayorista le compra un producto a una empresa, ¿algo así dijiste? Repito, por las dudas, ¿ahora se escucha mejor o se sigue escuchando mal?
Más o menos, pero te entiendo. A ver. Ok, bueno, voy de a poco. Una empresa mayorista le vende productos a un supermercado. El monto por el cual el supermercado compró mercadería no entra dentro de consumo, sino que es lo que consume la familia, por así decirlo. ¿Está bien esto? Em, muy ¿O buena. es muy complicado? No, no, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, entraría dentro de consumo privado. Sí, sí, sí. Porque ahora vamos a ver igual la diferencia entre consumo e inversión, porque uno lo que tendría a pensar es, bueno, si no va en consumo, ¿dónde va? ¿En gasto público? No. Bueno, debería ir en inversión. Para eso vamos a ver ahora qué es la inversión y para entender bien qué es consumo privado y qué es inversión. En ese caso, Dale, bueno. en consumo privado, sí. Depende qué sea lo que compre. Eh, porque la inversión también es compra de bienes y servicios, pero es una compra de bienes y servicios particular. Es cuando compras bienes de capital. Ahí está el kit de la cuestión. Si, nada, ahora lo vamos a ver, pero me parece interesante. Pero bueno, un poco hay muchas discusiones en función de las distintas teorías económicas de, bueno, qué onda el consumo, de qué depende, ¿no? Porque si decimos que es una variable que es muy importante a la hora de medir y de estimar cuánto varía y de qué depende la producción de un país, bueno, ¿qué hace que se mueva el consumo, ¿no? Esa es un poco una pregunta a tener en cuenta. Y para eso vamos a utilizar lo que se suele utilizar en todos los manuales, que es una función de consumo particular, que es una función de consumo lineal, que obviamente estos modelos, todo esto que estamos analizando, ahora igual vamos a ver bien el contexto teórico, etcétera, para que entiendan un poco mejor, pero son modelos que son de más o menos después de la crisis del 30, ¿no? Para que situemos época. Después hubo muchas discusiones sobre esta función del consumo, pero suele ser la función de consumo que más se utiliza, ¿no? Hubo muchas críticas de distintas corrientes teóricas de los distintos sectores. Pero en términos generales solemos estudiar esta función de consumo, que es una función de consumo lineal, que como toda función lineal, deben saber de análisis 1, tiene una... acá la tenemos exactamente. Tenemos una variable que es el ingreso disponible, que es la variable independiente, que es la que va a modificar el resto de las variables. Tenemos una pendiente acá que es C1, también se le suele poner C minúscula, y C sub 0, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Primero le voy a explicar qué es cada cosa y después qué hay detrás de esto. Primero, C sub 0 es el consumo fijo. Que básicamente el consumo fijo es el consumo que no depende del ingreso, como verán, la famosa ordenada al origen, ¿no? En una función lineal. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué consumo no depende del ingreso? Bueno, hay un supuesto detrás de esta función de consumo que nos dice que las familias y las personas en general, mmm, cuando tengan un ingreso igual a cero, igualmente algo van a tener que consumir, porque si no se mueren, digamos. Un poco ese es el supuesto, ¿no? Como que siempre algo básico vas a tener que consumir. ¿Cuánto? Y es discutible, ¿no? En qué lugar se posiciona ese consumo fijo. Si es la canasta básica, si es eh, la canasta básica alimentaria, que es más en función de alimentos, o si es la canasta básica general, que incluye vestimenta, bueno, son discusiones eh, que no hacen a esto que estamos analizando ahora. Sí, lo que me parece interesante para la materia es que vean que hay un factor que es consumo fijo que por más que tengas ingreso igual a cero, suponemos que las familias algo tienen que consumir. Y si no tienen un ingreso, ustedes dirán, bueno, ¿cómo consumen? Bueno, la teoría económica lo resuelve diciendo, bueno, se endeudarán. Si durante un determinado tiempo no puedes consumir, se endeudarán. Con que días se endeudarán no significa que van a ir al banco y van a pedir un préstamo de acá a 50 años para consumir eso, ¿no? Pero de alguna forma alguien se lo va a prestar, digamos, ¿no? Ese es un poco el concepto de fondo. Pero quizás lo más interesante que tiene esta
función de consumo, que claramente es un aporte de John Maynard Keynes, que ya lo vamos a ver, es la propensión marginal a consumir. Que es esa C1, está acá, que les decía recién, que, que también se le puede poner como una C minúscula para diferenciar de la C grande, que es el consumo. Bueno, algo que pasa en macroeconomía y en economía en general es que tenemos una propensión marginal a escribir las variables con letras parecidas, entonces nos confundimos mucho. Pero volviendo a esto, la propensión marginal a consumir, que es la C chiquita, nos dice cuánto varía el consumo si tengo una unidad monetaria más, ¿no? Nos muestra cuál es esa relación entre el consumo y el ingreso. Entonces, es un porcentaje, digamos, ¿no? Por eso yo acá pongo es un número entre 0 y 1. Es un número entre 0 y 1, y efectivamente, ¿no? Pero también lo podemos pensar como un porcentaje. ¿Qué porcentaje del ingreso, eh, mejor dicho, qué porcentaje de variación del consumo tenemos cuando varía el ingreso? Eso es un poco lo que nos dice. No sé si se entendió, si no lo repito de vuelta. Quizás lo vieron en Economía del CDC, yo estoy ayudando en Economía del CDC y lo solemos dar, pero no sé si todos los cursos lo vieron. Pero pensémoslo en un ejemplo más cotidiano, digamos. Pensemos dos grandes sectores de la población, ¿no? Supongamos un, eh, no sé, un gasista que va a las casas de las distintas, obviamente ahora está en una situación muy complicada el gasista, pero que va a las casas de la gente a arreglar cuestiones del gas y de repente tiene un aumento del ingreso del 100%. Supongamos que ganaba 100 pesos, mejor dicho, supongamos que ganaba 10 pesos, para hacer un ejemplo más fácil todavía, y tiene un aumento del 50%, ¿no? Entonces pasa a ganar 15, ¿no? Así, en términos bien sencillos. Lo podemos multiplicar por miles, así que... bueno, tuvo un aumento del ingreso del 50%. De ese nuevo ingreso, ¿cuánto gastó? Bueno, probablemente ahí no sea lo mismo en función de qué sector social pertenezcas, cuánto es tu ingreso habitual, cuánto es tu patrimonio. Bueno, hay un montón de variables que juegan. No es que a cualquier persona le aumentás el ingreso y va a consumir exactamente la misma proporción. Y ahí cumple un rol importante la propensión marginal a consumir como concepto económico. Lo que nos dice la propensión marginal a consumir es que las personas con ingresos más altos van a destinar menos al consumo cuando varía su ingreso que las personas con ingresos más bajos. Dicho de otra manera, si al gasista le aumenta un 50% sus ingresos, va a aumentar más su consumo que a una persona que es multimillonaria, digamos. No sé si se entiende esto, pero es bastante central en el pensamiento de Keynes y también en entender los próximos modelos que vamos a ver. Eh, Porque esta propensión marginal a consumir es lo que nos hace modificar el consumo, ¿no? Es un número que en los modelos lo solemos ver como un número fijo, que no varía de las personas. Keynes igualmente hace un planteo más a fondo de decir, bueno, obviamente no es algo estático, se modifica la propensión marginal a consumir en función de las personas, etcétera. Pero nada, lo que quiero es que entiendan bien el concepto porque es algo que está bueno tenerlo incorporado, porque en macro es algo bastante central. Porque cuando vemos la función del consumo, si bien es una función lineal, tenemos algo que multiplica acá al ingreso disponible, ¿no? Y de ese ingreso disponible, que es la última variable que me faltó explicar, que básicamente es, bueno, del total de lo que me ingresa a mí por mes, después de pagar impuestos, ¿cuánto me queda? T acá es impuestos, entonces, básicamente lo que nos dice la función de consumo es que el consumo total, este C grande, tiene una parte fija, que es C sub 0, y una parte que varía en función de
el ingreso disponible, de cuánto me varía el ingreso disponible y de cuánto es la propensión marginal a consumir. ¿Se entiende a dónde voy un poco? Cualquier cosa desmutéense así pasamos, porque soy muy lento. Bueno, ¿estamos? ¿Esto tiene chat? Sí. Bien. Bueno, entonces, decíamos, volviendo un poco atrás, tenemos la composición del PBI, del total de lo producido. Bueno, vamos a ver cómo es la demanda final de eso producido. Bueno, una parte va a consumo. ¿De qué depende el consumo? Una parte fija y una parte variable. Esa parte variable depende del ingreso disponible. Y cuánto varía el consumo en función del ingreso disponible tiene una parte que es la propensión marginal a consumir. Que para simplificarla vamos a utilizar como algo constante, un número entre 0 y 1, que es un porcentaje, eh, para entender bien el modelo. Gráficamente, acá tenemos la función que tiene en el eje horizontal acá el ingreso disponible, el consumo total, una parte fija, que yo le decía es la ordenada al origen, que es C sub 0, y acá tenemos cómo es la función, ¿no? En función de que aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. ¿Cuánto? Bueno, depende de esta variable que es la propensión marginal a consumir. Eso nomás. Pasemos a la inversión. Si hay alguna duda con el consumo, interrúmpanme. Pero a priori entiendo que es algo que se ve un poco en economía del CDC que tenemos bastante incorporado. Ahora inversión. Hay varias cosas. Cuando hablamos de inversión hablamos de la demanda de inversión, que básicamente significa del total de lo producido, cuánto, eh, cuánto es demanda de inversión. Y con inversión no nos referimos a eh, lo que compra una empresa, como veíamos antes, sino que con inversión nos referimos a cuando los agentes compran bienes de capital. Bienes que transfieren valor, básicamente bienes que hacen que haya más producción en algún punto, ¿no? Cuando yo estoy en una oficina y digo, che, la verdad que las computadoras que tenemos acá son bastante viejas, nos hacen trabajar más lento. Bueno, voy a hacer una inversión, voy a comprar 10 notebooks y a partir de eso la gente va a tener una mayor productividad, va a producir más, etcétera. Eso que llamamos compras de bienes de capital, compras de maquinaria, etcétera, lo llamamos inversión. Nunca, en este caso, hablamos de inversión financiera. La inversión financiera es otra cosa, no se considera inversión como tal, porque ¿qué es la inversión financiera? Supongamos que yo tengo un ahorro que quiero ver dónde lo ahorro, ¿no? Tengo 10.000 pesos que me sobraron de mi salario y que no sé qué hacer con esos 10.000 pesos. Si comprarme algo, no quiero gastarlos ahora, entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, supongamos que compro acciones de YPF, supongamos. Digo, che, mirá, YPF viene creciendo, no es el momento porque los precios del petróleo están muy deprimidos, pero supongamos que quiero hacer una compra de una acción. Cuando compramos una acción, no estamos generando más producción. Lo que estamos haciendo es un pase de manos en algún punto. Porque esa producción ya está, yo no modifico la producción vigente, solamente digo, cambia el título de propiedad en todo caso. Soy soy propietario de una acción de una empresa. Lo que no significa que esté aumentando la producción. No sé si me explico. En cambio, si yo compro una maquinaria, un bien de capital, ahí sí estoy logrando que aumente la inversión. Y en los modelos macro en general se estudia mucho la inversión porque es todo un debate qué modifica la inversión, ¿no? Solemos escuchar en la tele, en los diarios, etcétera, economistas de distintas corrientes teóricas que plantean, che, la inversión
el problema en el país es que no se invierte, bueno, pero no se invierte ¿por qué? ¿No? Ese por qué es un poco lo que nos interesa analizar en macro. En, en macroeconomía, en general, no solo en macro uno, sino en general, en macroeconomía lo que vemos es cómo se modifica una variable, de qué depende. Entonces, obviamente depende qué modelo estés estudiando, la inversión cumple distintos roles. Acá en particular, en esta derivación que estamos haciendo, analizando los componentes del PBI, etcétera, y para los próximos modelos que van a estudiar, que hoy solamente vamos a hacer una introducción, la inversión la vamos a considerar exógena por ahora. Si no recuerdan que es una variable exógena, que no sé si Luigi comentó algo sobre eso, básicamente una variable exógena es una variable que no se determina dentro del modelo. Es una variable que depende de otras cosas, que nos viene dada. Entonces nosotros acá en el modelo estamos estudiando de qué depende la producción, en todo caso. Eh, cómo se demanda la producción. Entonces, la inversión la analizamos como que no depende de la producción. Que si varía la producción, no cambia la inversión. Todo esto es para simplificar, obviamente en la realidad no es así, pero es para que vayamos entendiendo un poco lo que después va a ser el modelo keynesiano simple y el modelo ISLM, que son como los dos grandes modelos que se ven al principio de la materia y que a partir de eso se derivan muchos más modelos macroeconómicos. Entonces, bueno, ahí yo lo aclaro, cuando pasemos al ISLM, acá, que es el modelo este que decían, la inversión deja de ser una variable exógena, que nos viene dada, que no depende de la producción, pasa a depender de la producción, también influye la tasa de interés, bueno, son cosas que por ahora las vemos dadas. No sé si con inversión quedó básicamente claro, pero está bueno que contemplemos la inversión en este sentido. Por ahora, sabiendo que es algo para simplificar y que... Por a mí también me pasaba mucho que cuando leía los manuales de macro, etcétera, decía, che, ¿cómo que la inversión es exógena? ¿Cómo que no depende de la producción ni de la tasa de interés? Che, esto no me sirve de nada. Bueno, no, en realidad es algo para ir simplificando e ir avanzando en los modelos. Eh, bueno, si no hay ninguna duda con inversión, si no interrúmpanme, pasamos a gasto público. Eh, Algo interesante que vemos en macroeconomía son las distintas herramientas que tienen los policy makers, como se les suele decir, los hacedores de política económica, para intervenir y modificar en las variables claves que afectan al día a día de la sociedad. ¿No? Bueno, escuchamos todo el tiempo también, el ministro de Economía tomó determinada medida, el gobierno tomó determinada medida. Bueno, lo que vemos un poco en macroeconomía es cómo el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, etcétera, influyen en las principales variables: producción, empleo, desempleo, etcétera. Y para eso, sabemos que los policy makers, los hacedores de política, tienen determinados instrumentos. Bueno, los que solemos utilizar en esta materia son tres, que son los que tienen en general, ¿no? La política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. La política cambiaria es algo que se ve más al final de la materia, que es básicamente modificar el tipo de cambio, algo que todavía no estamos viendo porque estamos analizando una economía, como les dije, sin comercio. Pero después tenemos otras dos variables que sí las vamos a ver ahora, que son la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria la vemos en un par de clases, la política fiscal es esto que les estoy diciendo. El gasto público es como una de las partes de la política fiscal importantes para ver cómo impactan el PBI, ¿no? Si hay un aumento del gasto público, crece la producción; si hay una reducción del gasto público, cae la producción. Pero eso en términos generales de gasto público. Después, eh, algo importante es que no hay, a ver,
vieron que recién les decía, la inversión o el consumo dependen de algunas variables. Bueno, acá el gasto público lo tomamos como una decisión exógena también, una decisión exógena en el sentido de que es algo que lo define el gobierno, no se define dentro de este modelo que estamos por analizar ahora, que es el modelo keynesiano simple, sino que eso es una decisión de política que el gobierno define, aumentar el gasto público, bajarlo. No es que eso es por algo en especial. O si es por algo en especial, no se determina dentro de este modelo. Entonces, en este caso las consideramos variables que las determina el gobierno. Entonces, yendo un poco a, a introducir un poco más el modelo keynesiano simple. ¿Hay alguna duda hasta acá? Perdón, estoy medio insistente, pero no sé si tienen ninguna idea. Si estoy hablando muy rápido, díganme cualquier cosa, porque esto de no verlo es muy raro. Por mí todo bien, ¿eh? Bueno, excelente. Cualquier cosa, nada, interrumpan y nada, igual ahora voy a tirar algunas preguntas para que también digan ustedes cómo vienen. Bueno, entonces, les decía, todo lo que hicimos recién fue desagregar los componentes de la producción igualados a la demanda final, ¿no? Teníamos de los dos lados I, que es ingreso o la producción total, y del otro lado teníamos el C más I más G, acá atrás, perdón, volví muy para atrás, esto, que tenemos acá, que si avanzamos un poco acá, esto nos queda que I es igual a Z. ¿Z qué es? Z es C más I más G, que básicamente es la demanda de bienes. Entonces, bueno, lo hice así nomás, pero espero que se haya entendido. Igual C más I más G, que básicamente es el total de lo que produzco tiene que ser igualado al total de lo que se demanda, en equilibrio, ¿no? ¿Qué hacen los manuales acá? En general, el Blanchard y el Dortmund y Fisher, que suelen ser los principales manuales macroeconómicos, bueno, desarrollar algebraicamente en función de lo que vimos recién. Lo primero que sabemos es que C, que es consumo, en equilibrio tiene esta forma. Entonces acá hacemos una sustitución típica. Si sabemos que el consumo tiene una parte fija, una parte variable que depende del ingreso disponible. Sabemos que la inversión ahora es una variable exógena, por ahora nada más, y que el gasto público lo determina el gobierno. Entonces, partiendo de esas sustituciones y de un desarrollo algebraico que en Blanchard lo tiene bastante claro en el primer capítulo, si no me equivoco, o en el segundo, pero ahí más hace todo un desarrollo algebraico, que no es necesario que se lo aprendan de memoria en la materia, sí que entiendan un poco el procedimiento y que entiendan el final, que es lo que vamos a ver acá. Esto de acá. Y bueno, hace todo el desarrollo algebraico, me quedó una diapositiva en el medio que me quedó en distinto orden, me acabo de dar cuenta, perdonen. Ahora se los digo después, pero vamos primero a esto. Nos desarrolla algebraicamente esto, ¿no? Que es algo que si no lo vieron todavía, lo van a ver esta semana, insisto, que básicamente es lo que se llama el multiplicador keynesiano, que es algo que en economía del CBC en muchos cursos se ve, no en todos, pero que es algo bastante central, como que es el primer modelo macroeconómico que vemos. Bueno, no voy a ahondar mucho en esto, sí quiero que entiendan qué es el multiplicador keynesiano y por qué es tan importante. Primero, después de todo el desarrollo algebraico que les dije, empezamos de igualar producción y demanda de bienes, todo el desarrollo, llegamos hasta acá. Que básicamente, ¿qué es? Que tenemos dos partes en esta ecuación. Esta y esta, ¿no? Dos términos. En realidad los términos sabemos desde el secundario que se dividen por más y por menos, ¿no? En las funciones. Yo puse el primer término, pero lo importante que quiero que entiendan es que esto de acá, esto primero que señalé es el multiplicador keynesiano sin simplificado, digamos, ¿no?
¿Qué significa el multiplicador keynesiano? Ahora lo vamos a ver, pero ténganlo en mente que 1 sobre 1 menos C', C sub 1, o la C chica, esto de acá, es lo que llamamos multiplicador. Y esta parte que tenemos acá es el gasto autónomo, que se suele llamar, voy a hacer una flechita, esta parte se suele llamar a... Ah, no, lo tengo acá escrito. Se suele llamar a sombrero, que es básicamente el gasto autónomo. ¿Qué es el gasto autónomo? Es la parte de la demanda de bienes. Básicamente todo el desarrollo algebraico que se utiliza para este modelo es, bueno, corramos un poco qué depende de la producción y qué no. Bueno, hay un montón de gasto que no depende de la producción, que si se modifica la producción, no va a modificarse ese gasto. ¿Qué es lo que llamamos el gasto autónomo? Lo que decíamos antes, hay una parte del consumo que es C sub 0, esto de acá, que no depende de la producción, que lo vas a tener que consumir por más que no tengas mayores ingresos. La inversión, que la veíamos como que no dependía de la producción, lo dijimos recién. El gasto público, lo mismo. Y después de simplificaciones, también nos queda una parte restando, que no depende de la producción. Que básicamente es la parte del ingreso que se destina a pagar impuestos, ¿no? Menos C', que está multiplicado por la propensión marginal a consumir, porque en función de qué nivel de ingreso tengas, pagas más o menos impuestos. Que básicamente es esa parte que está restando. Entonces, todo esto lo llamamos gasto autónomo. Todo esto de acá, que les señalé. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá Keynes hace un análisis que sirve mucho para los modelos macroeconómicos y que se utiliza mucho hoy en día, que es entender, bueno, cómo la producción varía, cuando varía el gasto autónomo, varía en mayor medida la producción. Algo. Bien. No voy a meterme muy de lleno, insisto, la próxima clase seguramente profundicemos con ejercicios y bla, que les van a pedir hacer ejercicios, seguramente. Pero veamos qué es el multiplicador. Yo la vez pasada, algo comenté, no sé si pudieron venir a la clase pasada, pero el multiplicador básicamente es un aporte de Keynes que ve cómo cuando tenemos una variación en el gasto autónomo, supongamos que varía la inversión, ¿no? Que yo había puesto el recital del Indio Solari porque para mí fue muy gráfico en la práctica, pero bueno, supongamos que el señor Burns decide hacer una inversión, poner una planta nuclear en Chascomús, ¿no? En un pueblo acá de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa inversión inicial, ¿no? En el momento cero estamos analizando. Hay una inversión inicial fuerte, va fuerte, digamos, no importa el nivel, pero una inversión que se decide por una planta nuclear. ¿Cuánto varía la producción? Bueno, uno tendría a pensar que lo intuitivo es que la producción varía, si la inversión fue de tanto monto, la producción varía en el mismo monto, en función de lo que veníamos analizando, ¿no? Que la inversión era parte de un componente importante. Pero lo que nos dice Keynes es que no varía la producción en el mismo monto, sino que la producción varía más. ¿Por qué? Porque depende del multiplicador. ¿Y qué es el multiplicador? Volviendo al ejemplo que les decía recién, supongamos que se puso una planta nuclear. Bueno, esa planta nuclear va primero que nada, para hacer esa inversión, se va a destinar toda esa plata, se va a pagar salarios a un montón de trabajadores que van a empezar a hacer la construcción. La misma inversión va a hacer que se demande más empleo por parte de la planta nuclear, porque vas a contratar trabajadores, científicos, gente que venga de distintas partes de la provincia, etcétera, a trabajar en la planta nuclear. El kiosquero, que tiene su kiosco a la vuelta de la planta nuclear, va a empezar a vender más porque vas a tener más gente que va a estar trabajando en la planta nuclear, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso dinamiza la producción, hace que haya más producción que la que había antes. Entonces, si la inversión varió un 50%, vamos a suponer que este triangulito que estoy dibujando es un triangulito, apropiense de los triangulitos porque significa variaciones. Si varió un 50%
la inversión, eh, varió un 50% el gasto autónomo, entonces, perdón, soy medio lento con esto, varió un 50% el gasto autónomo, que es esto de acá, toda esta cuenta. Supongamos que el resto de los factores están constantes, ¿no? Ceteris paribus, varió la producción. Bueno, ¿cuánto varió varió la inversión? ¿Cuánto varió la producción? Bueno, depende de esto, de 1 más C. 1 sobre 1 menos C. Es decir, que, ¿se acuerdan lo que veíamos recién? La propensión marginal a consumir. ¿Cuánto del ingreso nuevo que tiene la familia lo determina el consumo? Bueno, si tenemos una propensión marginal a consumir eh, de 0,9, ¿recuerdan que era un número entre 0,9? Bueno, hagan la cuenta en sus casas que cuánto varía la producción cuando tenemos una propensión marginal a consumir de 0,9 y cuánto varía la producción cuando tenemos una propensión marginal a consumir de 0,2. Eso van a ser un poco los ejercicios que van a estar haciendo estas semanas, se los adelanto. La conclusión es bastante intuitiva económicamente. Si la propensión marginal a consumir de Chascomús, que estamos analizando, de la zona cercana, de los trabajadores contratados, del kiosquero de la vuelta, del ferretero, del carnicero, etc., eh, es más cercana a 1, la producción va a aumentar más. ¿Por qué? Porque los aumentos en los ingresos de toda esa gente van a ir en mayor medida al consumo que, digamos, no es lo mismo poner una planta nuclear en el medio de, no sé, Arabia Saudita, en algún lugar donde vivan muchos multimillonarios, que en un barrio popular o en un barrio de clase media, etcétera. No sé si me explico. Pero es importante que tengamos esto, ¿no?, en mente, ¿no? Lo mismo con el gasto público, un ejemplo más fácil para que entiendan la idea del multiplicador. Si el gobierno hace un hospital en una zona de mayores ingresos que en una zona de mayores ingresos, la zona de menores ingresos va a tener un aumento de la producción mayor, un efecto multiplicador mayor. Eh, ¿Se entendió? ¿Se ve un poco esto? Esto de efecto multiplicador keynesiano. Eh, Interrúmpanme, no sé si ya lo vieron, si ya lo vieron en Economía del CDC, si todavía no lo vieron en Macro, pero sí lo vieron en Economía del CDC, si lo recordaban, etcétera. Pero bueno, es algo bastante clave. Coméntenme si quieren. O sea, lo que entendí es que cuando se realiza una inversión en X lugar, como que beneficia a otros, no sé si se podría decir comercios, pero no sé cómo decirle tampoco. Sí, Y eso. sí, pensémoslo, quizás yo utilicé el ejemplo de inversión, pero lo que varía es cualquier componente del gasto autónomo, que básicamente es cualquiera de todos estos. ¿Autónomo sería privado? El gasto autónomo, que es esto que está acá, es la parte de la demanda de bienes que no depende de la producción. En este modelo, ¿no? Eh, por ejemplo, el gasto público. No. Cuando cambia la producción no cambian esos componentes. Esos componentes se determinan en otro lado. En este caso se determinan en, por ejemplo, el gasto público en una decisión del gobierno. Ah, Sirve genial. mucho entenderlo con esto que les decía de... piénsenlo con el gasto público porque es bastante más sencillo. Por ejemplo, si el gobierno decide hacer, por ejemplo, el IFE, ubican el IFE, el ingreso familiar de emergencia que se da en este contexto, que se le da 10.000 pesos a la gente que, bueno, tenés que cumplir determinados requisitos, etcétera. Esos 10.000 pesos, que sería en este caso gasto público, van prácticamente los 10.000 pesos a consumo. Es muy difícil que una parte de esos 10.000 pesos vaya a ahorro. Vaya gente que diga, no, estos 10.000 pesos, esta parte lo guardo bajo el colchón. Entonces esos 10.000 pesos que van en su gran mayoría a consumo, van a dinamizar más la inversión. ¿Se ve más ahí?
una cosa es eso, y otro ejemplo contrapuesto es, bueno, si en vez de darle 10.000 pesos a esta gente, esos 10.000 pesos lo utilizamos en no sé, construir una escuela, por poner un ejemplo. Construir una escuela va a generar un aumento de la producción, obvio, pero la propensión marginal a consumir de toda esa gente que esté construyendo la escuela, etcétera, va a ser menor a la propensión marginal a consumir de la gente que recibe el IFE. Entonces, el efecto multiplicador en la producción va a ser menor. Siempre va a haber un efecto multiplicador, siempre. Esto sepámoslo. Siempre va a haber un efecto multiplicador. Eh, el tema es cuánto. Y ese efecto multiplicador depende de la propensión marginal a consumir. Y esa propensión marginal a consumir depende del nivel de ingresos que tenga en general la gente. ¿Se ve un poquito mejor ahí? Lo importante que quiero que vean es, ante una modificación del gasto autónomo, puede ser una modificación positiva o negativa, ¿eh? Recién estamos viendo modificaciones positivas en el ejemplo que les puse recién. Pero si les sirve pensarlo como algo negativo, pensémoslo como algo negativo. Imagínense que el gobierno hace un recorte presupuestario. Si recorta el IFE, va a afectar más en la producción general del país que si recorta, eh, no sé, plata que iba a destinar a subsidiar la producción de manzanas en Río Negro. Porque antes era plata directa, que iba a la gente y que sabías que esa gente lo iba a consumir. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador mayor que un subsidio a un productor, que no todo lo va a consumir. ¿Se entiende? Más o menos ahí. Lo importante que quiero que vean, y con esto me callo y los quiero escuchar, es que la variación inicial se multiplica. Y que esa multiplicación depende de 1/(1 - C). Y que esta C, quizá la próxima clase lo vamos a ver con números, si vamos a hacer ejercicios se lo van a entender bien, pero esta C es un número entre 0 y 1. Entonces, si esto es 0,9, 1 menos 0,9 nos da 0,1. Básicamente un décimo. Y como es 1 sobre un décimo, nos va a quedar 10 el total del multiplicador. Entonces, mientras mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el efecto multiplicador. ¿Se vio mejor ahí? Sí, igual, o sea, si es un número entre cero y uno, en el caso que sea uno, ahí no sería la indeterminación de dividir por cero. Sí. Sí, por eso es un número entre 0 y 1, pero no se contempla 0 o 1. Ah, buenísimo. Puede ser 0,00001 o 0,99999. Sí, sí. Claro. Matemáticamente esa es la justificación. Y la justificación económica es la que les decía recién. Quizás voy a volver a la diapositiva anterior para que se entienda un poco mejor el planteo, que es que lo entiendan en el contexto histórico y en el marco económico más general. Si no hay preguntas, si no ahora volvemos. Pero Keynes ve esto en la crisis del 30, ¿no? Hasta la crisis del 30, las ideas dominantes de la época eran las ideas neoclásicas, generalmente, que ya lo van a ver bien en pensamiento económico, etcétera, pero son básicamente las ideas de equilibrio general. Que el mercado, a partir de definir precios y cantidades de los distintos bienes, eh, siempre se autorregula, ¿no? Keynes ve que después de años y años, seguramente estudiaron la crisis del 30 en economía del CBC o en historia económica social general, pero básicamente la crisis del 30, una de las cosas novedosas para la teoría económica fue la persistencia de niveles muy altos de desempleo por muchos años. Básicamente, desde 1929, 1930 hasta 1938, tuvimos un desempleo muy alto en Estados Unidos y obviamente en gran parte de los países centrales. Y Keynes, que fue el pensador de ese momento, era parte de la escuela neoclásica y él empieza a ver
que la propia teoría que él estudió no le sirve para entender eso, porque mientras la gran mayoría de los economistas decían el Estado no tiene que hacer nada porque el mercado se va a autorregular y ese desequilibrio que era niveles de desempleo muy altos, se va a empezar a regular y no es necesario que el Estado no haga nada. Y ahí Keynes empieza a ver lo del multiplicador. Y ahí Keynes dice, claro, pero cuando me aumenta el desempleo, me cae más la producción todavía que lo que varía el desempleo. Eh, que caiga el gasto autónomo hace que caiga en mayor medida la producción. Porque hay un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador depende de la propensión marginal a consumir. Esto fue muy revolucionario para la época. Keynes, su principal obra es la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que es una obra de 1936, que la escribe de 1932 a 1936, y que desarrolla fuertemente recomendaciones de política económica en contextos de crisis y incertidumbre, ¿no? Y nada, básicamente es un cambio de paradigma muy loco para ese momento, donde hay varias anécdotas muy buenas de ese contexto, pero una de todas esas es que, no sé si ubican, pero en las elecciones de Estados Unidos, creo que es de 1932, si no me equivoco, sí, 1932, si no me dan bien los años, venía a gobiernar, vieron que en Estados Unidos hay dos grandes partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Bueno, el Partido Republicano venía gobernando y los principales economistas, durante la crisis del 30, decían esto de, básicamente se juntaban con el presidente, que si no me equivoco era Hoover, y le dicen, che, vos quédate tranquilo, no hagas nada, que la economía se autorregular. Y él empezaba a hacer, el gobierno no intervenía en la economía, entonces, bueno, la gente estaba bastante cansada, pues imagínense años y años sin tener empleo. Y el que gana la selección en 1932 es Roosevelt, Franklin Roosevelt, diciendo, yo no tengo ni idea qué hacer, porque, insisto, la teoría económica no sabía dar respuestas a estos nuevos fenómenos, no había nada escrito, digamos, la base central era dejar hacer, dejar pasar, eh, y gana las elecciones diciendo yo no sé qué carajo voy a hacer, no dijo carajo obviamente, pero algo voy a hacer. Y ahí surge, obviamente, mucho de la política keynesiana tiene que ver con esto, ¿no? En momentos de crisis, el Estado tiene que intervenir para eh, que la demanda agregada no caiga, porque sabemos que hay un efecto multiplicador. Entonces, de la inversión principal, de la primera inversión que va a hacer el Estado, después eso va a generar un efecto multiplicador y la producción va a crecer más. Y ahí, bueno, hay un montón de frases famosas de Keynes. Sobre todo esta de los pozos que quizás han escuchado. Si no sabes cómo reactivar la producción, bueno, hace que la obra pública, básicamente contrata gente que cabe pozos y que después de que los termine de cavar, los vuelva a, bueno, se entendió la frase, digamos, cavar un pozo y después A vaciar, arriba. a taparlo. Claro, taparlo, eso no me salía. ¿Por qué? Porque todos esos obreros que contrates para hacer esa obra van a tener un ingreso que antes no tenían. Y ese ingreso que no tenían lo van a destinar a consumir. Entonces ese ingreso que destinen a consumir va a hacer que el kiosquero venda más. Y que el kiosquero venda más va a generar mayores ingresos al kiosquero. Entonces el kiosquero va a aumentar su producción. Bueno, y así se dinamiza todo el circuito, generando un aumento de la producción mayor que el aumento inicial de la inversión. Esa es un poco la idea. Igual, insisto, la próxima clase, no quiero hacerla tan larga esta para así no aburrirlos un sábado a las 6:30. eh, pero la próxima clase vamos a ver bien ejemplos matemáticos, que es algo que les suelen tomar, y si es necesario darle más vueltas a esto. Pero vamos a ver de lleno el modelo keynesiano simple, que es una primera idea más simplificada. Una última aclaración del modelo keynesiano simple. Yo les decía que Keynes, su obra principal es Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. ¿Qué dijo Keynes en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero? Es una discusión, digamos.
hay muchas teorías económicas. En Macro 2 yo me acuerdo que tuve una clase en la que el docente me decía, bueno, existen los keynesianos clásicos, los neo-keynesianos, los nuevos keynesianos, los post-keynesianos, keynesianos hidráulicos, que no sé ni cuáles son, no me acuerdo, me pareció muy gracioso ese nombre y no me lo voy a olvidar, pero lo que quiero que entiendan es que hay una discusión y que lo que yo les diga que dijo Keynes, también les digo las cosas que hay de consenso, ¿no? Después hay un montón de cosas que son discusiones, y que algunos interpretaron más una cosa y otros interpretaron más otra. Tanto el modelo keynesiano simple como el ISLM, que son los dos modelos que le decía, eh, se suele decir que son los primeros modelos de la síntesis neoclásico keynesiana, que básicamente es una teoría económica en la que después vamos a verlo más en detalle, pero en la que algunos autores neoclásicos dicen, che, efectivamente esto que dice Keynes es así, entonces adaptemos los modelos de equilibrio general que antes se estudiaban antes de Keynes a esta idea, algunas ideas de Keynes. Entonces es básicamente como una síntesis, una fusión, básicamente comparten aportes de la escuela neoclásica y de la escuela keynesiana. Yo digo todo esto porque muchas veces nos dan los modelos y nosotros decimos, ah, bueno, esto es así tal cual, y para mí está bueno entender que, nada, esto es así para esta persona y para esta escuela teórica, ¿no? Por eso siempre escuchamos discusiones y no todos los economistas piensan igual. Pero bueno, eso, no sé si se entendió lo que digo. Pero bueno, la próxima clase vamos a profundizar más en el modelo keynesiano simple y esta es la base de la IS del modelo ISLM, que es, insisto, uno de los modelos principales que se estudian acá en Argentina y en todo el mundo sobre la macroeconomía. Bueno, quiero dar lugar a preguntas, dudas. No sé si quedó más o menos claro, si les sirvió. Em, Fue bastante rápido. No quería aburrirlos. Nada, cualquier cosa después va a quedar grabada, como dijo Luigi, lo pueden frenar, pausar, lo que sea. Y insisto, la próxima clase vamos a profundizar más. Esto fue una introducción para que esta semana no caigan y les den millones de cosas en macro y digan, uy, qué quilombo todo esto. Y nada, cuando hagamos prácticas y todo les va a servir bastante más. Eh, bueno, buenísimo. Buenísimo. Nada, cualquier duda, saben que, bueno, tienen mi celular, pueden escribirme si tienen alguna duda en concreto. Yo recomiendo que, así no me bombardean tanto, si quieren usar el grupo también de WhatsApp para dudas, consultas, yo creo que siempre está bueno porque, como decimos siempre, nosotros también somos estudiantes, algunos nos estamos por recibir, otros están un poco más avanzado, bueno, lo que sea, pero también esto, nos podemos equivocar y también eso, para valorar su participación, digamos. Este no es un espacio unilateral donde nosotros la tenemos clara y ustedes no entienden nada, sino más bien, en el grupo son 150, no me acuerdo ni cuántos éramos, pero digo también, si alguno ya estudió, ya leyó, ya vio algo, ya lo tiene más claro, lo puede comentar, digamos. Eso, utilicen el grupo también para dudas que vayan surgiendo en la semana y nada, eso, estamos para darnos una mano entre estudiantes en este contexto tan jodido. Así que, nada, eso. Si les parece, cerramos acá. Bueno, bueno, muchas gracias. Y nada, nos vemos el sábado que viene. Adiós. Gracias. Chao, profe. Chao, suerte.